Hoy es una situación bastante interesante porque combinamos dos de las cosas que más me gustan. Una es este lugar donde estamos, que es uno de mis museos favoritos, eh, en general, no de Argentina, sino en general. Me parece un lugar muy genial. La segunda es mirar por la ventana, que es algo que me gusta mucho siempre. Y acá está el río Paraná, que es divino. Hay alguien que está pescando alguna cosa, levantando unas boyas, parece. Y quería hacer como la gracia de empezar con una canción de Rosario Blefari, que se llama Río Paraná, de Suárez, pero por supuesto no anduvo 4G y tal, y no se pudo. Así que, bueno, iba a cantar, pero mejor no. Eso. Lo que voy a preguntarte, primero que nada, me gusta porque tiene un lenguaje de gestos, es genial. Te voy a preguntar, me pasó la vez pasada, estuve en La Plata y me puse a escuchar Francisco Bochatón, que me gusta mucho, nada. Iba caminando por La Plata con los auriculares y de repente, ponele, Bochatón decía, y ahora, no sé, doblá tal cosa. Y era como que lo que yo iba haciendo, Bochatón me iba como llevando. Entonces, imaginé que Bochatón era Dios, como viste, Clapton es Dios en Londres, Bochatón es Dios en La Plata. Días después voy a Capital, que es donde vivo, Buenos Aires, pongo Bochatón, salgo, voy a hacer una entrevista. En la puerta de la galería donde estaba la entrevista estaba todo el piso destruido, obreros, un quilombo. Dije, Bochatón acá es el antidios, es como, ¿no? Funcionan en modo opuesto. Lo que quería saber es si tenés, por tu experiencia como rosarino y músico y director del museo, alguna experiencia de si hay algún artista de Rosario particularmente que funcione como Dios acá en Rosario. Ay, qué pregunta difícil de responder. Son varios, ¿viste? En estos términos de que te va llevando y que como que sabe todo lo que vas a hacer y eso, ¿no? Si tuviera que elegir uno, que no sé si es un dios, pero creo que ha sido un referente que marcó una época interesante, al menos para mi formación, fue Lito Nevia. Porque bueno, fue, te diría, el primero. Claro. Entonces, y aún hoy sus canciones siguen dándonos novedades. Eso, o sea que podría... Sí, aunque tengan 50 años. total. De hecho, bueno, mi experiencia como artista también, porque bueno, si bien soy director del Castañino Macro, tengo una carrera artística y ahora con el tema de esto que decías de la música, hay una relación con Lito que yo tengo casi de, no sé, de pariente, te diría. Ah, mira. No porque yo sea pariente. Sí, de no, Lito, no, digo, sino pero tenés una afinidad el tal que es vínculo, como, claro, ser casi un el primo, vínculo. claro. Y me ha pasado lo mismo, por ejemplo, en otro plano con Pablo Suárez. Mira. Bueno, lo que pasa es que con Pablo Suárez fue otro tipo de amistad, digamos, fue una cosa un poco más cercana pero bueno, son como referentes, ¿no? Uno va tomando y después hay todo un desarrollo en Rosario a nivel musical que parte de Lito Nevia, pero pasa por un montón de Sí, sí, Silvina, Fito, Coti, cantidades, claro. Baglietto, Sí. bueno, Van der Mole, que es un referente, hablando de la relación con el río, por ejemplo. Y bueno, nada, eso transita, nos da el contexto donde Total. nos movemos. ¿Sí? Total. Exacto. ¿Qué me recomendás entonces? ¿Que me baje algo de Lito y me ponga a escuchar eso mis 2 días que me quedan de Rosario? Sí, Puede ser, una ¿no? opción, sí, Puede estar sí, bien. sí, Bueno. claro. ¿Cómo haces para no pasarte el día entero mirando por estas ventanas y trabajar? Pues yo me quedaría sentado acá para siempre. O sea, es como... Es un lugar de privilegio realmente. Nosotros el macro lo tenemos como un... Lo que pasa es que bueno, hay mucho que hacer, mucho trabajo. Sí, ya sé. No, digo, es como hipnótico, ¿viste? El Pero río, lo todo que, es... sí, lo que sí es interesante del lugar donde estamos al día de hoy es este quinto piso que tiene este paisaje bellísimo del río y de las islas y que nosotros hemos aprovechado ahora porque bueno, justamente el macro está sufriendo un nuevo desarrollo, una nueva vida, un nuevo modo de hacer las cosas. Yo hace 2 años que estoy trabajando aquí y el macro nos parece, este quinto piso por ejemplo es nuevo. Aquí pasan un montón de cosas, vienen los chicos, vienen las escuelas, viene la gente, es un lugar de reflexión, es un lugar de lectura, es un lugar de conversación, como esto, Claro. ahora, en este momento, lo que está sucediendo. Y entonces, bueno, y además
sucede en este preciso momento, ya que lo nombramos, una relación con el río, con la muestra que está actualmente en exposición. Se llama Dos museos y un río. Curada por Ticio Escobar, es una exposición que a nosotros nos dio un panorama muy interesante de cómo pensar el arte contemporáneo también, ¿no? Preséntate, por favor, Javier. Bien. Quedamos. Soy Raúl D'Amelio, soy arquitecto de formación, digamos, académica, pero después tengo toda una trayectoria, estudié Bellas Artes. Y bueno, después vinieron las becas, los estudios afuera de conservación. Yo me dediqué como arquitecto prácticamente a estudiar museos. Ah, mira. Arquitectura. Sí, claro. Después lo fui combinando con el desarrollo artístico, esta situación. Entonces empecé a asistir a museos, digamos, como asistente para proyectos específicos. Fui becario de la Fundación Antorchas. Entonces, la relación con los museos empezó a ser cada vez más fluida y desde más lugares, claro. De mayor conocimiento. Y finalmente, bueno, también dirigí un museo. De afuera, museos que hayas visto, no, digo, desde lo estructural, desde tu personalidad de arquitecto, ¿qué cosa te atrae mucho de alguno de esos museos? ¿Cuál te gusta mucho? Mira, a ver, en cuanto a arquitectura... Digo, como cosa general que te parezca atractivo el museo como situación, más allá de lo que tengan adentro, ¿no? Pero digo, como... mira, me atraen... de los museos que visité últimamente, hay dos museos que me gustaron muchísimo. Me gustan un montón de museos. Sí, claro. A ver, tenemos en el mundo... desde los museos, desde la arquitectura de museos, desde Frank Gehry hasta, hasta Norman Foster, digamos, hay grandes museos que son divinos, increíbles. Pero a mí últimamente lo que más me interesa son esos museos de superficie media, por decirlo así. Que no sea inabarcable, tipo el Louvre, que tiene que estar 4 días. Claro. No. La visita a un museo no tiene que superar las 2 horas. Digamos. Sí, pues si no ya el cerebro se te anula directamente. Después empezás a caminar. Claro, deambular sin ningún sentido, claro. Sí, o vas a buscar alguna situación. Por ejemplo, el Whitney de New York tiene una medida perfecta. Son 6 plantas, 7 plantas, de donde vos recorres, tiene un recorrido circular. Simple, además, claro. Simple, recorrer eso, o el New Museum también en New York, que ahora estuve ahí, porque recorrí esos dos y me parecieron divinos. Tienen una medida, digamos, que no es esa medida extremadamente inabarcable. De hecho, un poco más a escala humana, ¿no? Porque los otros son como... Sí, porque vas al Met... Aparte te perdés, pues como no sabes para qué lado ir, ni con los planos, ¿te entendés? Digamos, hasta ahí. Claro, digamos. está Esos bueno. son los museos que a mí más me atraen. Claro. Son donde vos estás contenido, estás ubicado espacialmente, tenés una relación con las obras muy cercana, y entonces te podés detener, porque después te agarra la ansiedad. Cuando vos estás en esos museos gigantescos, vos decís, no vi esto, no vi lo otro. Tengo que ver 5.000 obras, ¿no? Claro, es imposible. No se puede. Entonces, bueno, voy por ahí últimamente, y por ejemplo el macro, que si bien es más reducido, tiene esa característica, digamos. El macro tiene una visita de unos 40 minutos, 1 hora, pero no mucho más. Tiene el río, tiene esta relación con el río, tiene el paisaje. Sí, el restaurante ahí abajo, que nunca me acuerdo el nombre, pero que es divino. El lugar de abajo se llama Davis. Claro, que tiene esas mesas ahí al lado del río que son una locura. Lleva el nombre de este edificio. El edificio del Silo Davis. Era el Silo Davis. Mira. Una empresa que es proyecto de un arquitecto muy famoso de acá de Rosario, modernista tardío, que se llama Ormete de Lorenzi. ¿De qué época es este edificio? Este edificio debe ser de los 40, del 30 y algo, mira. 40, ahí, sí. Un poquito antes tal vez, sí, de los 30. Ahora se me confunden las fechas, pero bueno, es por ahí. ¿Qué cosa hizo que decidieras, más allá de que alguien obviamente elige quién va a ser el director del museo, digo, pero que desde tu parte decidieras ser el director de este museo contemporáneo? A ver, yo no estoy entendiendo bien la pregunta, pero digamos, yo... claramente no si hay un concurso, digo, está bien, pero ¿qué hizo que te presentaras a un concurso y tuvieras ganas de ser el director del museo?
A ver, fue una circunstancia también. Yo vengo trabajando en otros museos. Yo fui director hace muchos años del Museo de la Ciudad. Después fui a trabajar, me llamaron del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Trabajé una temporada en el Museo Histórico Julio Marc. Ahí hicimos un trabajo interesante de reconstrucción de la colección permanente. A mí me interesa mucho también, no solamente la arquitectura de los museos, sino los diseños de exposiciones. Todas las áreas técnicas de los museos me interesan, desarrollarlas. ¿Te involucras en eso, en los diseños de exposiciones? Mira. Sí. Está bueno. A ver, el tema acá con los museos de arte sucede una situación un poco más delicada que tiene que ver con el respeto del trabajo del curador. Sí, claro. ¿Verdad? Pero bueno... Ahí tenés una línea que baja de la dirección que también sirve para el curador. Tenemos estas conversaciones, ¿no? Acerca de cómo va a ser finalmente la puesta en escena. Por decirlo así. Sí. Hay lógicas, los edificios tienen lógicas de uso, tienen lógicas de circulación, hay que respetar ciertas cuestiones, me parece a mí. Sí, claro. Entonces, en aquel momento yo creo que había cumplido un momento en el histórico que tiene una colección de arte importante, una colección de arte colonial muy importante, el Museo Histórico Julio Marc, que está en el Parque Independencia. Y se presentó en ese momento que yo estaba decidiendo qué hacer, digamos, porque se había cumplido una etapa, a dónde ir, y surge el tema de que se abría concurso, claro. Y dije, bueno. ¿Y sos director de los dos, del Castañini Claro, o solo de...? la misma organización. Ah, mira, o sea que tenés el moderno y el contemporáneo a la vez. Exactamente. Mira. El Museo de Bellas Artes, claro. el Castañino. El Castañino es un museo que tiene un desarrollo contemporáneo interesante también. O sea, ¿Ahora había una muestra de Guadalupe, Miles, o estoy confundido? No. ¿Acá hay obras de ella? Hay obras de ella. Ah, me pareció que había algo allá. Acá, en este momento, en esta exposición. Que son divinas, en el Chaco, los indígenas en el agua, que son preciosas. Sí, que lo podemos ver. Sí, dale, claro, ahora bajamos. Entonces, un poco... a ver, yo creo que nosotros estamos pensando, el Museo Castañino está en un proceso de ampliación actualmente. Estamos esperando, digamos, el comienzo de las obras. ¿Cuántos metros le van a sumar? Y muchos, casi más del doble de lo que tiene. Ah, lo van a hacer el triple de lo que es ahora. Sí, en este momento estamos, para hacer números redondos, estamos en 3.000 metros y vamos a llegar cerca de los 8.000. Mira. Una barbaridad, claro. Y ya es bastante grande, está bien así como está. Digo, va a ganar muchísimo, pues ya no es un museo pequeño. No es un museo pequeño, pero tiene esa medida. Tiene la medida de la que hablábamos. Claro. Es un museo que se puede recorrer, que en una visita lo podés entender, lo podés visualizar. Y tiene también esa posibilidad de las distintas, de alternativas, tener varias muestras en simultáneo, ¿no? Y aparte tiene un patrimonio, está buenísimo, tienen obras, una calidad zarpada. No tiene nada que envidiar de ningún museo del país. Es más, te diría yo que el Castañino tiene una potencia a nivel ya internacional, te diría, porque estamos, digamos, en comunicación con museos del mundo. En este momento hay obra en el Reina Sofía, después se va a Estados Unidos, después viene... O sea, y todo el tiempo están pidiendo obra, ¿no? El Castañino tiene una colección tremenda. Y el macro, digamos, porque ahora, esto es lo que te quería contar un poco, nosotros en este momento estamos pensando una sola colección. O sea, quiero decir, la colección histórica que tiene un desarrollo, digamos, tiene un devenir, tiene una especie de trama, de construcción de trama bastante ¿cómo decirlo? Difícil de desmembrar. O sea, porque no, yo al menos, tal vez otro más lúcido, no sé, pueda desentrañar en qué lugar se producen los cortes. Porque si tenemos que imaginar que el macro es una cosa y el Castañino otra, nos resulta complicadísimo. No sabés, a partir de cuándo es para uno y cuándo para el otro, ¿Dónde se corta esa trama? ¿Dónde está cortada esa trama? Podemos establecer cantidad de relaciones a lo largo de la historia del arte, al menos en lo que le sucedió a esta institución, y nos resulta muy complicado realizar esa separación. Con lo cual estamos pensando que la colección es una sola, al menos por ahora, digamos que es un devenir en realidad,
Y esto es lo que trabaja Ticio Escobar actualmente en el Mano, en esta exposición. Dos museos y un río, establece una relación, justamente una colección pensada como un río, como un devenir. Claro, sí, un fluir constante y un fluir, claro. un permanecer, un transitar, un nadar esas aguas. Claro. Es un poco por ahí. Está buenísimo. Está muy bien, Ticio lo pensó de manera, esta fue una de las primeras conversaciones que tuvimos con Ticio y él hizo ese desarrollo después. Hay otra situación, Rosario está vinculada con Asunción, por Paraguay, justamente por el río Paraná. O sea, esto viene desde los tiempos. Sí, claro, claro. Es una relación que el río es inevitable, claro. Es inevitable, es parte de la comunicación de toda esta región, ¿no? Y lo pensamos de ese modo. Van a hacer un túnel con un tren de estos magnéticos de un museo a otro y la gente se comunique, ¿no? Estaría bien. O un río subterráneo con unas balsas que vayan de un museo al otro. Claro, total. Bueno, hay muchas, hay un montón de obras que se han hecho de relación entre el Castanino y el Macro. Se ha pensado así, de qué modo también. Hemos hecho muestras en simultáneo, en donde se inaugura ya, venimos acá, o al revés. Que está buenísimo. Aparte, los dos edificios son completamente diferentes. La ubicación, este está al lado del río, el otro está dentro de un megaparque. ¿Es de Thais el parque, no? ¿Cómo? ¿Diseñado por Thais el parque, no? No. Hay una relación que hubo con Thais. Se cree, porque el apellido es similar. No sé quién lo hizo pero... Se llama Teddy. Mira, Teddy. Mira. El ingeniero Teddy. Mira. Era un ingeniero vinculado a Thais, tomó algunos contactos con Thais cuando Thais trabajaba en Buenos Aires. Claro. Pero los parques acá los diseñó este hombre. Mira. Se llamó ingeniero Teddy. Era una época de unos paisajistas de mucha plata y de armar la ciudad de cero, que era una locura. Los conceptos de la ciudad, conceptos, cómo se pensaba la ciudad, digamos, hacer un parque cuando la ciudad eran de 20 manzanas y pensar ya en ese momento un parque para siempre, claro, que era para 200 años después. Sí, y 200 hectáreas de parque. Claro. Una cabeza... Tremendo, ¿no? Una locura, y diseñarlo y decir qué era lo que iba a pasar y que la ciudad va a crecer y ya pensando que la ciudad iba a ser una metrópoli y entonces diseñar un parque de 200 hectáreas es fuerte. Visionarios. Claro. Vamos a ir a verla, muestrar un poco, así seguimos, nos vamos de la ventana esta, pero vamos a otras ventanas que me gustan. Dale, donde vos quieras. Ahí está Tucumán Arde, hay como instalaciones acá también. Esta me gusta, ¿quién es? Juliana Stein, mira, linda. Dale. Tenemos dos maneras de circular. Sí. Una es por la escalera, otra por el ascensor. Vamos por la escalera y de última después. Sí, dale. Vamos viendo todo el paisaje y aparte la escalera esta es divina. El diseño está buenísimo. Así esto es la parte de circulación. Esto divide, digamos, esta es la unión donde estamos, la unión de la circulación vertical del edificio para poder vincularse con las salas. Con el edificio histórico, porque es un edificio que ya tiene sus años. ¿Esto qué sentido tenía cuando los silos funcionaban? ¿Eran partes administrativas, todo eso? Esto eran oficinas. Eran todas oficinas. Partes técnicas en la planta alta donde estaban las máquinas que elevaban los granos. Mira, claro. Sí. Las vistas son una locura. Cada vez que vengo acá es... Sí. Y está muy interesante esta parte nueva que están armando acá en Rosario, que es justo por donde estamos parando, en lo de Gabriela, que es como una especie de nuevo Puerto Madero relacionado con Buenos Aires, ¿no? Digo, estos mega edificios. Hay una analogía, sí. Es mucho más grande esto de Puerto Madero, por lo menos están haciendo sin parar acá. Lo que pasa es que la ciudad este parque continúa hacia el norte. Claro. Llega o sea, la idea es llegar hasta la Florida, que es un barrio que está bien al norte de Rosario. Sí, como unas barrancas, ¿no? Sí, claro. Y acá se llama Puerto Norte. Puerto Norte. Es un barrio histórico en Rosario porque ahí se estableció, que lo vemos de aquí, un edificio de ladrillo que está allá al fondo, al lado de las torres altas. Sí. Hay un edificio que era el edificio de la refinería. Claro, el barrio se llama la refinería, ¿no? Exacto, claro. Porque esa fábrica era la refinería argentina de azúcar. Mira. Que fue la primera fábrica que se estableció en Rosario, y ahí se armó el barrio. Claro. Fue un barrio obrero donde todos los que trabajaban en la refinería vivían aquí. Claro. Y ahora se está remodelando este barrio. Allá tenés una de Feliciano, mira qué linda. Bueno, este es el cuarto piso. Sí. En realidad estamos entrando ya a la mitad. Bien.
Pero lo que hace Ticio en este caso es armar sala por sala. En este caso, la idea de lo monstruoso, en el sentido de lo monstruoso en el sentido simbólico. Esta es una obra de Daniel García, que tiene que ver con un monstruo de río, pero que en el río no hay pulpo. Pero podría verlo tranquilamente. Sí, o la obra de León Ferrari, que lo monstruoso se define en el nosotros no sabíamos nada, ¿no? Claro. Y entonces lo que él en realidad pone son todas las noticias de las barbaries. Claro, que sí se publicaban y que la gente las miraba y decía, nunca me enteré de nada, claro. Me enteré de nada, estaba acá. Hacer todos esos recortes, evidenciando que la masacre se estaba produciendo. El pulpo en el río que nadie veía. Que nadie veía, exactamente. Total. Este es de Jorge, mirá. Es que trabaja justamente sobre los restos de una filmación, no la filmación en sí misma, sino lo que se descarta. Claro, sí. Después, bueno, Esa Muerta, estas son las relaciones que hace Ticio de obras, en donde, por ejemplo, toma obras históricas que no son consideradas contemporáneas. Claro. Y las incluye en un discurso contemporáneo. Total, claro. Sí. Entonces, bueno, un poco ese es el desarrollo de la exposición. Claro. Sí, genial, claro, porque la tela de abajo, el mantel de abajo, aquella naturaleza muerta, y aquí la frazada de Feliciano están como... La de Feliciano, que también tiene mucho que ver, o sea, trabaja esta cosa también de esta cosa residual entre la artesanía, porque estos son tejidos al crochet, ¿verdad? Claro. Que los mezcla con una especie de frazada. Y una pintura, claro, con una frazada que usaban, tejido al crochet y una pintura. Sí. Y una frazada vieja y rota aparte, no una frazada nueva, claro, tiene roídas las puntas. Bueno, estas son las articulaciones que establece Ticio Escobar, que a nosotros nos da un panorama muy interesante sobre la contemporaneidad. Y en este punto, yo quiero un poco, porque yo tengo muchas coincidencias con el pensamiento de Ticio, en el sentido de que ya no solamente pensamos obras referidas al arte contemporáneo, sino que es el pensamiento sobre la contemporaneidad. Claro. O sea, ¿qué son aquellas acciones o elementos o circunstancias o experiencias o prácticas que tienen que ver con el pensamiento contemporáneo artístico? Claro. Entonces el panorama se vuelve interesante porque uno empieza a establecer que en realidad el pensamiento tiene que ver con los textos, tiene que ver con una situación histórica también, vivida desde el presente. Y entonces la historia te atraviesa también, ¿verdad? La historia claro. te viene a vos. Sí, es inevitable, claro. Entonces es parte de ese pensamiento, porque uno está finalmente, es como el devenir en la vida misma, digamos. Vos vas transitando tu vida. Sí, plano secuencia, no hay manera de cortar. No hay manera de cortar. Empieza y termina y ya. Sí, y tu experiencia anterior te sirve para el desarrollo del presente. Debería, pero bueno, está, por lo menos. Después que lo niegues, te fijas, claro, te fijas qué haces, pero estar está, claro. Si lo negás, claro, sí. Es también parte de la experiencia. Parte de la historia. Me gusta siempre, viste, preguntar sobre los superpoderes de la gente de entrevista. Me gustaría conocer alguno tuyo. Ay. Tengo algunos, ¿no? Superpoder. Sí, claro. Mirá, yo leía mucho a Superman. Cuando era chico, y a Batman y Superman sobre todo. Podrías ahora sacar una capa y hacemos un recorrido por sobre el macro volando, que sería como... Sí, no, más bien es una expresión de deseo. A ver. Que tiene que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con no sé si es un superpoder, pero sí es es como tener, más bien es como la antena del Chapulín Colorado. Quiero decir, estar atento, o la antena de Charly García, ¿viste? Claro. Las antenas paradas. Sí. Que si no sé si es un superpoder, pero es un modo... Está muy cerca, está muy cerca. Pero es un modo de estar atento a las circunstancias, estar atento al medio, a la vibración del aire, hacia dónde se dirige. Paul McCartney dijo un día, nosotros, en realidad, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué los Beatles fueron los Beatles? Claro. Claro, ¿cómo fueron
cómo fueron tan... Porque son tan fabulosos, geniales, ¿no? Como... Sí, porque son tan geniales. Claro. Y él dijo, lo tomamos del aire. Claro. Estaba todo ahí. Nosotros lo único que hicimos fue apropiarnos de eso, claro, de lo que estaba. Y lo mezclamos y salió esto, dice, pero no somos genios. Claro. ¿No? Como un catalizador. Finalmente, si existe algo que me interesa en la vida es esto, el aprendizaje y estar atento a tener las antenas paradas para poder captar el momento también, ¿no? Y eso te hace un poco más sabio, tal vez, es lo que pretendo. Claro. No es que lo sea, Sí. No me saquen de contexto. ¿Qué es lo que te resulta como más interesante del arte contemporáneo en sí? No digo que obras, ni que artistas, ni que tendencias, sino Sí. qué cosa del arte contemporáneo te parece que está buenísimo. Me interesan un montón de cosas. Me interesan mucho los desarrollos estos. Me interesa mucho cuando la inteligencia está puesta al servicio del arte, digamos, cuando el pensamiento está puesto al servicio del arte, cuando la obra no se queda solo en ese objeto o en esa... En la manufactura de algo, claro. Sino que esa obra contenga algo del artista, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me resulta más atractivo, no solo con el arte contemporáneo, me resulta atractivo, a ver, Caravaggio, ponele, por decirte algo, Sí. para no tomar ningún pintor, o Verdi si querés. A ver, son desarrollos de artistas que no solamente tienen un desarrollo sobre su expertise, digamos, sobre su propia disciplina, sino que además incorporan un pensamiento político, un pensamiento estético, Claro, un pensamiento social, un pensamiento muy vinculados al momento histórico que le toca vivir. En esas antenas como la de Charlie, Es, como bueno, la la tuya. antena de Charlie. Eso, captar todo lo que pasa y catalizarlo y convertirlo en Exactamente. algo que Aunque quede. sea una biografía, aunque sea un momento tuyo Sí, íntimo, ¿me entendés? Pero que esa emoción se pueda transmitir, ¿no? Es por ahí donde a mí me entra el arte, digamos, desde ese lugar, desde el lugar de la emoción, Claro. de lo vivo, poder entender a ese artista, aunque sea una abstracción. Claro. Pero esa vibración de los colores o de la forma también es Claro. un modo de... Aunque no lo entiendas directamente, Sí, te significa algo solo por existir, claro. Sí, y entonces lo que busco siempre cuando observo obras en general es esto, ¿dónde está anclada esa obra? ¿En qué lugar? ¿No? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué quiere decir el artista? Y cuando no encuentro esa llave, tengo un problema. Entonces, y esto es lo que nosotros tratamos de hacer también cuando armamos exposiciones. Una de las situaciones que más me interesa a mí como director en este caso es que la gente tenga esa sensación, que los públicos que vienen, desde los chicos de las escuelas o las familias o quien sea que venga, cualquier espectador, el individuo, se lleve esa experiencia, que tenga una conexión con la obra, que es muy difícil de hacer muchas veces, porque se quedan afuera. Si vos esto lo decía Bourdieu en los años 60, si no le das la llave de la interpretación a la gente, es como hablar de física cuántica. O sea, ¿quién sabe? ¿Por qué tengo que saber yo de física cuántica cuando entro a un museo? No, explíquemela. Yo también quiero saber de qué se trata. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente, claro. Cuando las obras son crípticas y no accedes al contenido de esa obra, te quedas afuera. Entonces, mi impresión, mi sensación es que nosotros tenemos la obligación de que la gente se lleve esa experiencia completa, claro. Cuando se va ¿Para qué sirve un museo de arte contemporáneo? Museo de Arte Contemporáneo, hoy pensado como lo pensamos hoy nosotros, es este devenir. Nosotros mostramos lo que está aconteciendo actualmente en las artes del presente, por decirlo así, sin olvidarnos del pasado. Esto es un poco lo que estamos tratando de hacer. Viene por ahí. ¿Para qué sirve? Sí. Sirve para vincular a los artistas y a los públicos y a las obras con todo este devenir, con todos sus contextos. Un poco sirve por ahí. Yo lo interpreto desde ese lugar. Entonces, y un poco también es que cuando las obras de arte trascienden es porque contienen algo más que el propio... Que la propia obra de la arte propia desde lo materialidad, físico, claro. Sí. Vale. ¿Y esta sala querías ver? Bueno, vamos a ver esta. Este es el 3. Este es el piso 3. Dale. Y no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Hasta pasado mañana. Ah, bueno. Ah, mirá qué lindo. Está casi
tenemos una pequeña colección nosotros, y esta es una de las que casi tenemos en la colección. Tenemos otra de Hugo al final. Esta es la Casa de los Conejos, que era como un poco fuerte, entonces al final no la tuvimos, pero es divina mal. Sí. Esta obra ganó premio el año pasado. Esta obra es zarpada, me parece que es una de las 2 o 3 mejores de él. Sí, es muy buena. Muy fuerte, muy interesante. Sí, claro. Y seguimos con esta relación que te digo. O sea, en este caso estamos trabajando, bueno, por ejemplo, con Marcelo Brodsky. Claro, Marcelo. Marcelo Brodsky también trabaja mucho con este periodo tan difícil, ¿no? De la historia argentina, todo el tema de la dictadura y demás. Entonces hacemos relaciones. Vos fijate que de algún modo todas son como tumbas, ¿no? Claro. Son como lugares un poco difíciles de mostrar en el arte. Pero por ejemplo, fíjate, acá existe, junto con la Casa de los Conejos, tenemos una obra de Fernando Fader. Entonces, sí. Ese hueco, Ticio lo toma como un... ¿Qué pasa ahí en esa? Claro, sí, un incógnito. Puede ser un pozo de agua también. Sí, claro, no necesariamente es algo malo, es algo que no puedes acceder. Claro. Ingresa en esta sala reinterpretado, ¿verdad? Claro. Entonces un poco pasa por ahí. Después Ticio lo que hace también es incorporar obra que haga un poco de ruido con respecto al sentido de la sala. Siempre hay una disruptiva. Sí, claro. Que dice, ¿y esta por qué está acá? Si estamos hablando de este periodo, no sé qué, y bueno, y esto... Claro, las de Nicolás con el mapa intervenido, los colores y todo esto, claro. Y su situación, claro, de la ecología en los 60, que era todavía impensado. Era como, absolutamente. Sí, era como novedoso en su momento, ¿no? ¿Esta de quién es? Ah, Marta, mira. Marta Minujín. Mira, son esas obras de Marta que son raras, que uno dice, esto, Marta. Vos sabés que estuvo Marta Minujín aquí con nosotros, fue un acontecimiento impresionante. Nosotros no cobramos la dimensión de quién es Marta. Que Marta es una pop star total, es como viene, viste, Madonna, claro, sí, se viene como Madonna, claro. Total, sí. Es una artista pop en todo sentido. Sí, sí, sí. Y arrastra multitudes. Lo que pasó en el Museo Castañino el año pasado con Marta fue algo impresionante, impresionante. La gente gritaba solo para verla a ella, gritaba. Claro. Sí, claro. Fans. Groupies. Totalmente. Acá tenés 2 esculturas ahora de Marta afuera, ¿no? Son bastante nuevas. Están en el parque. Claro. Esto lo donó una empresa de seguros que es San Cristóbal. Ah, mira. Ellos trajeron a Marta, nosotros hicimos, porque justo coincidieron algunas situaciones de gestión, donde Marta Minujín estaba vinculada con nosotros también. Ellos hicieron la exposición y se vincularon con nosotros para ver en qué lugar podíamos poner esas esculturas. Claro, justo cuando estábamos ahí afuera te iba a preguntar, mira, y ahora salió, esta es de Matías también, qué linda. Sí. Te iba a preguntar, hay veces que hay exposiciones que son como esto, fuera de escala y de repente va una cantidad de gente, está pasando ahora con Leandro en Malva, a veces pasó con Bernie, digo, lo que me contás vos de Marta, ¿no? ¿Pues te parece que a veces hay como esa magia que un artista lleva gente haciendo cola y desesperada por ver arte, que es como una locura, ¿no? Porque no pasa todo el tiempo, digo. No pasa todo el tiempo, ahí hay un vínculo que tiene mucho que ver con el carisma del artista y tiene que ver mucho cómo esos artistas tienen la inteligencia, este superpoder del que vos hablás, de vincularse con los medios y poder transmitir su obra a partir de otros lugares, no solamente de la sala de exposición. Marta Minujín se conoce por los medios, por sus intervenciones en la televisión, sus intervenciones públicas, en donde, qué sé yo, a la Bienal de Kassel o los encuentros en Kassel nadie fue, y sin embargo todos conocemos lo que hizo con el Partenón, claro. ¿no? Partenón de libros, sí. Nadie lo visitó, pero todos sabemos que lo hizo, digamos, ¿no? Claro. Entonces ese vínculo, mucho tienen que ver las artes, mucho tiene que ver el posicionamiento del artista frente a los medios también. Eso es una inteligencia que no es tan sencilla de desarrollar, es muy difícil. Claro. Y bueno, el caso de Leandro en Malva, él ha tenido estas obras que aparte son usadas por los espectadores. Claro. Son obras que las usan, se divierten, son divertidas.
son interesantes, son inteligentes. Sí, el Orlando es un caso como particular, pues como un arte muy, sí. Bueno, no solo para contemplar, que con la mayoría claro, pasa que solo lo ves, pero juega con esta situación, la ilusión, el ilusión, esto es y no es, claro. Claro, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy yo? ¿Dónde voy? Claro. ¿Por qué pasa esto? Digamos, ¿no? Y pone en crisis también el concepto del arte, digamos, de algún modo. Sí, sí. Se transforma en otra cosa. Y eso es divertido. Y la gente masivamente lo concurre porque es algo que no es frecuente en el arte contemporáneo. Y cuando pasa... La diversión. Sí, claro. Sí, el quitarle la solemnidad y tenés que ir en silencio con las manitos atrás a recorrer el museo, ¿no? Dale acá, se tiran en el piso, hacen esa que parece espejada el edificio, es como, claro. Sí. Y el misterio también. Total. Yo me acuerdo de una de las primeras obras que vi de él, de Leandro, fue El Ascensor. Sí. ¿No? Que funcionaba, una cosa tan simple, funcionaba perfecto. Claro, son trucos de magia de Copperfield, es como, claro. Genial, yo Claro. a ese chico dije, bueno, este pibe, seguro. Claro. Y como pasa con algún artista, poner, no sé, me acuerdo hace un montón de años, Chagall, o de repente Picasso, y por ahí otro no, digo, de la misma magnitud, no es que siempre por viene una mega figura, hay colas, qué sé yo, Weiwei sí, y Dan Flavin no, suponete, y por ahí Dan Flavin es más que Weiwei, ¿no? La gente también está informada, hay un público muy amplio de las artes. Lo que pasa es que, digamos, cuando vienen grandes figuras, grandes nombres, no falla la exposición. Nosotros estamos teniendo esto de un chivo, Sí. lo quiero pasar porque es importantísimo, porque es un momento histórico. Inauguramos el domingo una muestra de Lucio Fontana. ¿El domingo que pasó? Este domingo próximo. Ah, el próximo. Este próximo Bien, domingo. pasado mañana. Pasado mañana te tendrías que quedar. Debería. ¿A qué hora es? Bueno, tenemos dos. No, me parece pueden hacerme una visita antes de... Yo me iba a ir el domingo al mediodía. Pueden entrar más temprano, hacerme un previo. No, pero si te podés estirar un rato, porque la inauguración es al mediodía. Ah, es al mediodía, mira. Sí, es la inauguración protocolar Sí. es a las 12:30. Esto no lo digamos al público. Bien, perfecto. Igual esto no va a salir antes del domingo, así que no te preocupes. Bueno, pero, Fue 12:30. No, en realidad tiene un sentido. La exposición abre al público a las 15. Sí. Pero antes hacemos un acto porque la delegación italiana, porque son ellos quienes traen de la Dante Alighieri de Roma, Sí. traen la muestra de Fontana Ah, a mira. Rosario. Y es una muestra de dibujos de Fontana de la primera época, interesante. Que... Sí, Fontana siempre es interesante. Es como... Sí, es interesante. Algunos son dibujos. Bocetos, claro, estudios, claro. Estudios y demás. Pero es interesante que venga esta exposición porque es como los orígenes de Fontana. Cuando él dibujaba todo el tiempo elaborando sus esculturas, que él deriva después a la pintura. A las telas cortadas y eso, claro. Sí, que que fue como su obra más... Que la hace escultura, o sea, le mete Sí. esta tercera dimensión Claro. al plano, ¿no? Entonces, es interesante que vengas, que lo veas, que podamos difundir también un poco este asunto, porque para nosotros es también histórico que esté Fontana en Rosario, Claro. en este plano, ¿no? Hablando de todo esto, de este devenir de lo histórico y lo contemporáneo, ¿no? Que a mí me parece que me cuesta muchísimo Claro, agarrar la tijera. disociarlos. Disociar, sí. Mientras pasamos, ¿querés que vayamos a otra sala o querés que vayamos al ascensor arriba? Lo que vos quieras. Yo quería ir a los hilos, pero no se puede. Quería ir a la terraza, pero no se puede. Quería tirarme al agua, pero no se puede porque hace frío. ¿Se puede ir al de abajo o no? ¿O esa parte no se puede ver? Sí, lo que pasa es que vamos a tener que hacer un mecanismo, porque tenemos que buscar la llave, tenemos que No pasa desactivar la nada. alarma. ¿Es un lío o no? ¿Mucho tarda? ¿Tipo una hora? Tendríamos que hacer... Una gestión. Sí. Bueno, tenemos que dale. hacer una gestión. Y vayamos haciendo la gestión. Dale, mientras vamos charlando un minuto más y terminamos ahí abajo, dale. Lo que podemos hacer... Me interesa el lugar donde nadie Vení, estuvo. pero si nos vamos entonces, Sí. tenemos que buscar las cosas en el... Volvamos para arriba, vos no te das problema, vamos y hacemos todo lo que haya que hacer. Una pena que no esté en nuestra pared esta foto, pero bueno. Vamos a buscar rápido el... Mientras me interesa saber tu playlist, ¿qué escuchás cuando usás auriculares, en el auto, no sé, cuando escuchás música? En todas circunstancias ¿Qué escucho música. estás escuchando ahora? ¿Qué te gusta? Te cuento lo que escuché esta Sí, semana sí, porque claro. viene Jack White a Argentina, viene al Gran Rex, Sí. así que lo voy a ir Vas a ir a ver, obvio, claro. Claro, escucho mucho. Jack White me parece que es un artista muy interesante, un guitarrista bárbaro, que está tomando todo un Ah, mira qué lindo ploteado claro, lo hicieron, claro. está buenísima. sí, Está para- bueno. esta Claro, sí, el relación. río y el río Exacto. representado, está bueno.
De lo clásico escucho todo, sigo escuchando rock clásico, digamos, de Led Zeppelin. Claro, Purple, todo, sí. Purple, qué sé yo. Y Jack White me parece que es un artista que es muy interesante porque está retomando eso. Porque de algún modo, otra vez, ¿viste? Estamos matando el arte todo el tiempo. Claro. Murió la pintura, en los 90 habíamos muerto la pintura, después murió el arte, después murió la historia. Sí, claro, estamos asesinando todo, claro. Es como, el rock dale. está muerto ahora también, no está muerto. El y- rock no muere. El rock no muere. Eso. Los otros pueden morir, pero el rock no muere, claro. Entonces, digamos, de algún modo, ya que está tomando esto nuevamente Izando las banderas de la resurrección del rock. después los británicos también me gustan mucho las bandas, qué sé yo, Arctic Monkeys, por ejemplo, me parece interesante. Sí, Arctic Monkeys está bueno. Y bueno, ahora no sé. Sí, nada, pero bueno, sos ecléctico. Sí, muy ecléctico. Está bueno. Yo ya me llevo esto, así después dale de abajo Sí, me quedo. ya quedamos. Dale, aprovechemos y hacemos un último. Tengo que hacer un llamadito, a ver. Para que abran o para que se activen una alarma. Se me va a complicar ahí abajo. Dale, si querés vamos al hall, mientras hacen eso charlamos Lo un que minuto sí en el hall. podemos hacer es ver el lugar de trabajo en el octavo. Ah, eso está bueno. Y O bueno, vamos ahí, si no, dale, vamos ahí, que no sea tanto lío, porque, dale. Claro, porque Sí. el depósito lo tenemos. Dale. Y es interesante porque es un lugar donde pasan un montón de cosas. Dale, vamos a ir, dale, Es sí, la sí. cocina de- Dale, del macro. de- Me y gusta, este es el dale. ascensor de laburo. Yo nada más hincha pelotas quería ir al lugar de abajo, pero si es un lío no importa, ya está. No, porque es un lugar bastante complicado para acceder. Ahí está, claro. Sí, se y supone que tiene que necesitamos- estar, claro. Sí, bastante protegido. Si no alarmas, pues si no es como. Sí. se complica. Eh, ¿La sala esa larga que tenés, la negra, ¿en qué piso está? Eso está en el séptimo. Ah, o sea, Podemos vamos ir del uno más octavo al arriba. séptimo, sí. Ah, mira. Y te muestro algo que es interesante, están trabajando actualmente ahí. Porque lo vamos a usar esa sala para En la del hacer séptimo, en la grande. relevamiento, sí. Hoy la tenemos cerrada, pero podemos acceder, eso sí, sin problemas. Aquí tenemos Señores. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Qué tal? Bien, muy bien. Tenemos Ok, otra parte más- de la ciudad. por ahí. Sí, más ventanas siempre. Y esta es una parte de trabajo. Bien. Hola otra vez. ¿Cómo les va? Señor estás? Adrián Radici, el coordinador de macro. Sí, estaba filmando, perdón. Igual estabas bien con el pelo, no te preocupes. Guillermina y Eugenia Calvo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cuánta gente trabaja acá en el museo? Y somos Hola. unos 17, ¿no? Sí, más o menos. Sí, 17, Porque tenemos 18. equipos que van y vienen, como que no son estables. Sí, porque van, a ver, con Castañino compartimos. Ah, muchas staff, tareas, mirá. Entonces, Me gusta que el Eisenberg está ahí como, bueno, sí, tenemos un Eisenberg. de truchos. Ah, no importa, pero podría ser un auténtico, igual está bien ahí, claro. No, fíjate que Unas plantitas y un... Sí, sí, lo hicimos para educación una vez. Ah, ¿sí? Sí, lo pintaron uno de los chicos y para hacer un juego que... sí, no. No, pero podía ser. No, No, si el rayón no lo había visto, claro, pero era como un escándalo, claro. Atrás de una... Sí, total. Y ahí arriba hay algo más, vamos a charlar ahí, dale, vení, así no nos molestamos, ellos están trabajando. Sí, a ver, el edificio... No sigue- termina nunca, el edificio es básicamente edificio sigue hasta hasta el si querés infinito. subimos un piso más, Dale, y vas nos a quedamos ver charlando ahí, dale. El fin de la... Dale, el fin de los tiempos. Acá ya hay como una temperatura diferente, pues como el techo hace un calor, claro. Acá tenés la caja de ascensores, Claro. que muchos estudiantes de arquitectura vienen a visitarlo Ah, mira. porque les interesa este vínculo entre el edificio antiguo y el nuevo, ¿no? Y acá está esta obra de Duchamp también que quedó, que es la taza en vez del migitorio. Ah, sí. Bueno, hay Acá parte- tenés más oficinas, claro, Sí, hay no. depósitos y cosas. Acá Eso que es de hay- Romero. esta es una parte de conservación que tenemos. Ah, sí, mira. eso es de Romero. Mira. Y bueno, nada, llegamos al. Sí, charlemos tope del acá lo que nos edificio. quedaba, dale, que está bueno, me gusta que hace calor y está... Hay un clima loco en Rosario, ¿no? ¿Siempre pasa o no? Todo el tiempo. Digo, va a ser 25 grados pasado mañana, o sea, Todo el julio, tiempo, 25 empieza grados. Una tormenta y baja O sea, a 8. menos 5. Claro, mirá. Es un lugar raro, Rosario, justamente por el vínculo con el río. Hay una situación muy rara que se da, una cosa que se llama isoterma,
Que viene, por ejemplo, la isoterma son mediciones, son líneas medias. Sí, líneas, de claro. temperatura, Sí. ¿no? Que cuando llega más o menos a ponerle que esté por el Paraguay, allá arriba, en un momento baja la isoterma, toca Rosario y vuelve para arriba. Pero eso para mí es producto del río y ¿no? de las humedades y esas cosas, claro. Las medias se van dando. Y acá los veranos son tremendos. Ah, mira. Son veranos muy duros. Claro, sí, mucho calor. Mucho calor acá en Santa Fe, ¿no? ¿Para dónde te parece que va a derivar la cuestión de museos en el futuro? ¿Hacia dónde van a reconvertirse? ¿Hacia dónde van a ir? Es una institución que tiene cientos de años, muchísimo. El museo va, sí, me parece a mí que va a empoderar a los públicos cada vez más. Los públicos van a empezar a exigir, la gente, los usuarios de los museos, van a poner en aprietos a la institución. Claro. Porque a ver, esta época de la comunicación, las redes y demás, uno accede rápidamente a un montón de información que antes no tenía. Y los museos, aquí hay que le interesan los museos, yo no creo que los museos desaparezcan. Los museos en todo caso se van a transformar y van a tener un vínculo con su... muchos de hecho ya lo están haciendo, digamos. Hay muchos museos. Hay algunos museos, a ver, porque también pasa un fenómeno, ¿no? Hay algunos museos que se vinculan ya como de otro naturalmente, modo, claro. Y los museos de arte permanecen más o menos estables, claro, ¿no? claro. El museo de arte, creo yo, va a sobrevivir mucho más que otros museos comunitarios, por ejemplo, que se van a ir transformando en cuestiones más sociales, más de mecanismos, de vínculo con su... Como un lugar de contacto entre gente con cosas, pero no tanto para ir a ver situaciones, claro, que suceden solo ahí. Los museos de arte están como, viven en un territorio, por decirte así, en donde tienen sus propias lógicas y demás. De hecho, sí. ¿no querés que vayamos por el río de la... Sí, porque por ahí lo van a usar todo el tiempo. Yo siempre voy a los peores lugares, ¿viste? Es como, qué lindo acá, y después hay un ruido, no se puede creer. Sí, total. Igual hace poco por el mega ascensor que mueve, pero es un poco... Y me parece que va por ese lado, digamos. Hay museos que se van a transformar con un vínculo mucho más espontáneo con sus visitantes. De hecho, esto está sucediendo y los museos de arte tienen que sufrir una transformación y para mí esa transformación está dada en la experiencia con la obra. Tiene que estar dada en esto que hablábamos antes. Que tenga una escala que lo puedes abarcar, que sea no sea una cosa estática y ajena. Y eso le cuesta mucho al Museo de Arte, esa transformación. Nosotros estamos trabajando para ese lado, no nos falta un montón todavía, pero bueno, al menos ya lo estamos haciendo mucho con los chicos. Digamos, en este momento, vacaciones de invierno, hay talleres, hay ahora a la tarde, hay talleres acá, hay talleres en el Castañino, digamos, hay movimiento, hay mucho movimiento con el afuera. Claro. Pero nos falta un montón porque nos faltan recursos, porque también tenemos que mejorar la relación con el ¿Qué cosas sentiste que en tus años de gestión y experiencia previa en otros museos, qué cosas son claves para que la gente llegue a los museos y participe más y tenga más ganas de integrarse? ¿Qué acciones hacen que eso suceda? Entre muchas que habrán probado, supongo, ¿no? Porque no todo es... Sí. Hay en las comunidades, en una ciudad como Rosario, que es una ciudad relativamente accesible en cuanto a comodidades de traslado. Claro. Así. Es una ciudad grande, pero es una ciudad que todavía conserva una escala. Sí, que tiene una lógica para llegar a los lugares, claro. Buenos Aires, que tardás un montón de tiempo en trasladarte del norte al sur. Claro. Acá no es tanto así. Se da un fenómeno, y esto está comprobado, por mí, quiero decir. Porque yo trabajé en un museo que yo encontré totalmente casi en estado de abandono, y cuando empezamos a hacer ofertas, cuando empezamos a ofertar una exposición, a revivirlo, claro. La gente respondió. Mira. Con lo cual, el esfuerzo no está dado en la queja de decir esto es un aire acondicionado. Me gusta porque es distinto, está como respirando, de repente hace más calor, de repente vibra, de repente hace ruido, de repente está bien, está bueno. Es un edificio industrial. No, está perfecto, corresponde. Decías que la gente reaccionaba cuando habían hecho acciones. Cuando vos le brindás algo interesante, no te digo ya vinculado a lo bello o a lo inteligente,
cuando vos te empezás a vincular de manera honesta con ellos, es decir, encontramos esto, no sé, estamos haciendo este desarrollo. Por ejemplo, en el Museo Histórico, cuando estábamos en plena transformación del museo con la muestra permanente, salimos a comunicar diciendo, vení a ver lo que estamos haciendo. ¿Entendés? Al work in progress de reconstruir el museo. Vení, por favor, porque es interesante lo que estamos haciendo, no en el sentido que porque lo hacemos nosotros, sino porque mirá lo que hemos encontrado. Claro. ¿Entendés? Fíjate lo que había acá. Claro. Vení a ver aquello que hace 1000 años que no se mostraba, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de situaciones, en donde ese vínculo de complicidad con las personas. Sí. ¿no? De tirar como un lazo para que sea más familiar la cosa. Más familiar y más descontracturado. Claro. ¿no? Sí, más de vínculo de uno a uno. Más ¿no? amigable, más claro. Amigable, amable. Que te sientas bien, que te sientas a gusto, que la pases bien, que te diviertas también. A veces hay muestras que son durísimas. Bueno, parte de la vida, claro, total. Parte del asunto, ¿no? Pero van por ahí. Va como. Y fíjate vos, hay una frase que yo a mí me quedó de mis épocas de la teoría del museo, digamos. Los museos van a evolucionar en la medida que evolucionen los profesionales que trabajan en ellos. Claro. Si esa mentalidad de esos profesionales no evoluciona, el museo no evoluciona. Con lo cual, donde hay que trabajar es ahí adentro. Claro. Sí. ¿Se entiende? Entonces, las grandes ideas van a partir de quien hace las propuestas. Y acá también, por eso hablo de que los públicos, la gente, aquellos usuarios que vienen, aquellos que les interesa el arte, que les interesan los museos, empiezan a increpar, claro, cuando les das y ven que hay posibilidad de más y quieren lo mejor posible, claro. Y cuando los museos son públicos, mucho más, ¿no? Claro. Y acá hay un tema que es una disputa permanente que tiene que ver con el poder político, digamos. Nosotros no estamos ajenos a la política tampoco. Hacemos Claro, si hay un lugar que es político, es un museo contemporáneo. Claramente. Y ¿sabés qué? No es solo político en el sentido partidario. Es político en el sentido conceptual, cultural. claro, política en general. Es política Sí. total. Claro. Tomar decisiones acerca de qué es lo interesante que vea la gente. Claro. Y cómo te vinculás y qué les decís. Es todo un desafío. Sí, está lo de León, o sea, estaba ahí y no lo veías, o sea, ¿qué visibilizar para que la gente acceda o no acceda? Sos como el curador de la época, digo, como Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, y esto se apoya mucho en un trabajo de equipo que estamos desarrollando, que es un buen momento, un lindo momento que estamos transitando, y si se produce la ampliación va a ser mucho más todavía. Se van a producir una serie de cambios interesantísimos. Cuando pensás así cosas como en la imaginación, más allá del presupuesto, por ello, ¿no? de la realidad del mundo tangible y físico, ¿qué imaginás del museo, de los museos en todo caso, de estos dos que tenés a cargo ahora? ¿Qué es tu ideal de esto? Sí, ya lo estuvimos pensando, sí. Es interesante lo que puede pasar porque el Castañedo se transforma en un museo mucho más contundente, mucho más amable. Sí, ya la estructura es como pesada, claro. otra cosa, claro. Se abre al parque, con lo cual eso ya es interesantísimo. Claro. Entonces ya usás el museo desde otro lugar. ¿Qué materiales van a usar para la ampliación? ¿Qué va a ser? ¿Más vidriado? Menos? No, va a tener más aire, va a tener muchos lugares de circulación, va a tener Claro. una sala nueva, va a tener un restaurante, va a tener un auditorio. Claro. Todos los lugares de reserva para la obra, va a haber el trabajo, va a estar determinado en una zona. Digamos, hay un montón de situaciones que suceden. Por un lado, digamos, el museo se transforma en un museo mucho más contemporáneo en el sentido de museo contemporáneo. Sí. Ya no de arte contemporáneo. Y este lugar, el macro, para mí es lo que aspiramos, se transforma en un lugar livianísimo, en donde le pueden pasar cantidades de cosas. Se transforma en un lugar casi experimental también. Y acá estamos esperando ese lugar porque este museo también alberga colecciones acá abajo en el subsuelo. ¿Ustedes tienen colección propia? Sí, ¿El museo tiene colección? Acá no, es que usamos este edificio para guardar ¿Colección obras. de allá? No, de allá no. Ah. Acá se guarda una parte de la colección contemporánea. Ah, bien. ¿Sí? Y el Castañedo tiene algo de contemporáneo y algo de y todo lo histórico. Sí, claro. Lo que va a suceder que esta obra, como está muy comprimida en un espacio muy reducido, la vamos a hacer aprovechar las salas de allá nuevas para eso, claro. Toda la parte de reserva, Sí, va a guardarse toda la obra junta. Y este espacio se libera de ese trabajo.
Y entonces aparece otra situación. Que es el subsuelo al que no fuimos, pero ahí tenés un Ahí lugar vas a nuevo tener que está un lugar, buenísimo. a ver, ahí podemos perforar los hilos y ver qué pasa, digamos, porque ahora estamos en una situación de necesitamos esa expansión. Claro. Urgentemente. Avísame cómo perforen y abran esos hilos y Sí, venimos total, una vamos. linterna de esas potentes, 25 metros de alto, tienes una locura Claro, eso. sí, sí, Hay que sí. meterse ahí. ¿Alguien entró ya o no? Sí, entramos la otra vez Ah. porque había una pérdida de agua, entraba agua a ese subsuelo que Sí. estoy hablando. Así que nos metimos, sí, Mirá, interesante. Sí. una locura, claro. Sí, sí, porque aparte el fondo es inclinado, es un embudo. el Claro, fondo. como una tolva para cargar Claro, en una el coso. tolva que después el grano caía para, Claro, sí, para sí, las sí. cintas que lo llevaban al barco. Mira, Muy tus bien. últimas palabras. Bueno, en principio agradecerte, Diego, por esta nota. No sé, me pareció muy interesante que tengas esa apertura. Me parece que es interesante, digamos, no quiero hablar de mí, quiero hablar del proyecto. Habla de vos. Qué sé yo, qué puedo decir de mí. No sé, esto que hablé, todo esto. Pero me parece interesante que sí, lo que hablábamos antes, que esto sea un registro histórico de un momento, de esto, de la política cultural, cómo piensa la gente, el lugar donde estamos, cuáles son las producciones que pueden llegar a ser interesantes, de qué modo nosotros nos vinculamos con porque finalmente nosotros todo lo que hacemos en los museos, en el arte, como productor artístico, como músico, Y como gestores, lo que fuera, lo claro. haces para otros finalmente. Sí, claro. No lo haces solo para vos mismo. Digamos, sí, lo podés pensar para vos mismo porque bueno, finalmente uno también lo hace para uno, pero quiero decir, todo va a otro lugar, ¿no? Es una cuestión energética que uno transmite de uno hacia los demás. Sí, 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 está pensado para compartir sí o sí. Y creo que ese es un buen modo de pensar las cosas, y sobre todo desde los museos, desde el arte, ser un poco más generosos. Bueno, gracias. Voy a terminar con la ventana aquella que me gusta más. Fue un placer, muchísimas gracias. No, a vos, Diego. Cuando dinamiten ahí las cosas, mandame un mail. Y bueno, acá, sin Rosario, sin Rosario Blefari, digo, sin la canción, sin nada, pero el río Paraná es tan lindo que no podemos dejar de mirarlo. Vamos a ir a comer ahí abajo alguna cosa que sea un pez, quizás. Y después seguimos más tarde, crudo desde Rosario. Gracias.